Y bueno, ya está lista Ivonne Melgar con su duro y a las cabezas. Que nos tienes muy buenos días. Excelente inicio de semana. Buenos días, Vianey. Gracias por su acompañamiento. Pues vamos a irnos un poquito hacia atrás, no arrancando el lunes, porque el tutazo y el cambio en PGR, pues aunque se dio de viernes para sábado y son portadas de fin de semana, no se pueden quedar sin que hagamos un recorte analítico, un acercamiento de qué es lo que implica esto, Vianey. Yo creo que sí estamos a las puertas. La realidad nos irá confirmando o desmintiendo, pero da la impresión de que estamos a las puertas de un relanzamiento del gobierno del presidente Peña después de semanas muy difíciles, meses muy duros que se tradujeron en caída de la popularidad presidencial, incluso descendencia de la intención de voto a favor del PRI, que se compensa con su alianza con el Partido Verde, pero que al mismo tiempo esta dispara la crisis en el Instituto Nacional Electoral. Un cóctel muy molotov que de alguna manera obliga al gobierno a dar un giro. Yo lo observaría en este gran éxito de la detención de la tuta, que no es cualquier cosa. Estamos hablando efectivamente del factor desestabilizador en Michoacán y simbólico en cuanto a la narcopolítica que seguía dominando frente a los intentos del Estado, y por otra parte la salida de Jesús Murillo Caram. Así es. Me parece importantísimo. Difícil de entender. Yo creo que si atenemos a lo que estás diciendo, que es el relanzamiento, que era una pieza fundamental que tenía que quitarse, por mucho que dijeran que había hecho muy buen trabajo, una investigación, al final del día era un factor de encono. Así es. Esa palabra que utilizas creo que es la clave, Vianey. Por un lado estaba la retórica del gobierno de hizo la investigación más importante y más sólida de la PGR en su historia contemporánea. Es una verdad histórica y jurídica irrefutable, y sin embargo el ya me cansé, como aquella frase que soltó en la conferencia envolviéndolo por una figura polarizante de encono, y el que se le remueva sin quitársele, sino dándole un cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la SEDATU, llevando al ex titular de la SEDATU a las listas plurinominales del PRI. Habla de todo un relanzamiento. Vamos a ver cómo lo recibió la prensa nacional, este tutazo y cambio de la PGR. Excelsior dijo: fiesta de lata a la tuta. Un operativo para ubicarlo duró 8 meses. Sin un disparo de por medio, el narco es detenido en Morelia junto a 8 personas y trasladado al penal del Altiplano. Estas son las portadas del sábado. Así es, efectivamente, la portada del sábado en el periódico Excelsior, último día de febrero, que tenía ahí la imagen de la tuta, y las indagatorias llevaron a detectar al menos 10 lugares que Servando Gómez la tuta usaba como escondites. En un segundo plano, muy hacia abajo, y esto en el caso de todos los medios, Jesús Murillo deja la PGR, son los primeros cambios en el gabinete legal, llega a SEDATU en lugar de Carlos Ramírez Marín, y el presidente propone a la senadora con licencia Arely Gómez para la PGR. No, había renunciado ya para irse a la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales. El Universal: festeja gobierno captura de la tuta. En paralelo arrestan a su hermano Flavio en Yucatán. En total son 10 los detenidos. Ahí la foto del fichado, y solicita a Peña ratificar a Arely Gómez en la PGR. Reforma no le dio la nota principal al de la detención de la tuta, pero sí destacó en su portada: recuperamos Michoacán, como un dicho del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que así calificó y valoró el evento. Foto tras declarar en oficinas de la Policía Federal. La tuta fue trasladado en helicóptero al penal de alta seguridad del Altiplano. La imagen es muy contundente en cuanto a este sometimiento de quien habría sometido a la clase política en general, ahora sometido por el Estado. Milenio: sabía que la Policía Federal iba a capturarme, dice la tuta.
cayó el criminal más buscado en todo México. Fue el señalamiento del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Estaba en Morelia y la detención se hizo luego de 4 meses de seguir a un mensajero, dijo Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad. Aprenden a otros, reconocen la labor policial. Y su hermano Flavio Gómez Martínez también fue apresado en un operativo en Morelia. ¿Y ahora qué pasó?, se preguntó el presidente Peña, quien habría sido pues avisado del asunto a las 4 de la madrugada por el propio Osorio Chong. El líder del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, habría declarado esa mañana de viernes que no entendía la salida de Murillo Karam, no sabía cuáles eran las señales de ese enroque. Ahí está la foto, también de Milenio. Y la jornada. Recluyen en Almoloya a la Tuta, último líder templario. La Policía Federal lo ubicó en Morelia por pasteles y refrescos. Gracias por la aprehensión, dijo el presidente al recibir la llamada. Pensé, ¿y ahora qué pasó? Celebra la DEA la victoria del país y Servando Gómez Martínez afronta cargos en corte también de Nueva York. Interesante la portada de la jornada, que como otros medios ese sábado habrían desplegado la imagen del presidente en un evento, pero aquí fue una foto mucho más panorámica del presidente siendo saludado. Y dice, la Cruzada Nacional contra el Hambre llega a más de 4 millones de mexicanos, lo que es un esfuerzo conjunto de dependencias de los sectores de salud, educación y desarrollo social para atender a las personas más marginadas, dijo el presidente Enrique Peña Nieto ante unas 10,000 personas en Zapopan, Jalisco. Y la foto, ahí se decía, pues, de Presidencia de la República. Interesante, Vianey. ¿Por qué? Porque se cerraba también un ciclo para la presidencia en la imagen, el manejo de la imagen del presidente, porque David López, coordinador de comunicación social de Los Pinos, ese sábado era anunciado como parte de las listas plurinominales a la Cámara de Diputados, es decir, quien hasta ahora fue responsable de la comunicación social, tanto en el Estado de México cuando era gobernador, como en la Presidencia de la República, será sustituido por alguien. Se habla de nombres, se habla incluso de José Carreño Carlón, que habría sido también responsable de esa cartera y que ahora está en el Fondo de Cultura Económica. Se habla de Abelardo Martín, que en algún momento tuvo responsabilidades en Los Pinos en tiempos de Ernesto Zedillo, pero por lo pronto, pues, el ciclo de David López se cierra para formar parte de la próxima legislatura. Y finalmente la prensa, con sus signos de admiración, fue doble tutazo en referencia a que detuvieron también al hermano de Servando Gómez. Ofrecían 30 millones por su cabeza. Y luego amanecimos con el lunes, y el lunes mantenemos nuestros temas consentidos, como puede ser la corrupción, como puede ser el seguimiento a pendientes, ¿no? Me llama la atención que la tuta es seguimiento en cuanto a cómo lo encarcelaron, el poder, pero no es la nota principal. No, ya no. En otro momento lo habría sido, no lo es. El cambio de Murillo tampoco es un tema así que emocione mucho en las portadas. Su seguimiento, sí, algunos análisis, no por Murillo, sino porque viene Arely Gómez y habría señalamientos de que como es hermana de un alto funcionario de Leopoldo Gómez de Televisa, habría conflicto de interés. Y al mismo tiempo se habla de que va a ser muy rápido el palomeo que va a tener en el Senado. El titular de la PGR siempre tiene que ser ratificado por la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque ella era senadora, tuvo muy buen cartel. El día que se despide, 17 legisladores piden la palabra para elogiar sus atributos, sus capacidades, porque tiene trayectoria propia. Porque sabían que se iba a ser subsecretaria de Asuntos Internacionales. Ya cuando le dicen de la PGR, saca el PRD su comunicado diciendo que analizarían más en forma, porque bueno, había conflicto. Y es todo un tema. Es todo un tema, es todo un tema. Lo comentábamos hace un momento, tiene experiencia. Tiene trayectoria por sí sola propia, claro. Pero por otro lado uno se pregunta, habiendo tantos juristas que seguramente son destacados, ¿por qué ponerle el cascabel al gato? En un momento, Vianey, y es que tu acotación es muy pertinente, en un momento donde por primera vez el tema de conflicto de interés estamos empezando a digerirlo, entonces es muy difícil. El hecho de que tenga un hermano, eso ya la descalifica para no, pero ¿qué tanto va a afectar en el manejo de la imagen de la impartición de la justicia? Híjole. Eso es lo que dices,
¿Qué necesidad de pelearte, de estar combatiendo con esto, de volver a vivir lo de Virgilio Andrade? ¿Qué necesidad? Entonces dicen, pues a mí no me importa, punto. Sí. Creo que este relanzamiento del gobierno, también tenemos esa impresión, tiene también que ver con un discurso mucho más firme en términos de, bueno, así están las cosas, son mis decisiones. Tal vez también el tratamiento que le hubieran dado en gobernación en los últimos días a la gente, con la que antes eran más tolerantes, ha bajado, ha cambiado, y quizá tiene que ver con estas nuevas definiciones que vamos a ir analizando en los próximos días. Hoy, ¿qué traemos? Muchos temas diversos. Excelsior dice: engordan las dietas del Senado, gasto en asesores crece 30.4%, realmente un escándalo y un abuso y una burla para la ciudadanía. Legisladores se aumentaron el salario para evitar mermas por pago de impuestos. Era por eso. Y la fotografía y la cueva de la Tuta, donde se habría refugiado en sus últimos días. También tenemos en portada cómo empiezan algunas delegaciones a hacer noticia. Funcionarios de la Miguel Hidalgo defienden a Plagiario, y es que el líder de los Claudios apoyó a panistas, nos dicen. Este tema tiene mucha jiribilla, Vianey. Claudio Germán González, acusado por secuestro y detenido la semana pasada por la PGR, es defendido por el bufete de abogados Carrola Ensel y Asociados, que fundó y dirige Mario Enrique Selvas Carrola, director general de desarrollo de la delegacional de Miguel Hidalgo. Y desde 2006 data la relación entre González y Selvas, un exmilitante panista expulsado el año pasado del PAN por apoyar al perredista Víctor Hugo Romo. ¡Qué bonita familia! Finísimas personas. ¿Qué más Continuamos con la jornada. Dice: se fugaron casi 31 mil millones de dólares en dinero oscuro en 2 casos. El Banco de México cataloga los envíos como errores y omisiones. Los recursos no fueron registrados por canales ilícitos de intercambio. Ocurrió la mayor salida de esas divisas en el último trimestre de 2014. En los 7 años recientes partieron 88 mil millones de dólares según cifras oficiales. Otros expedientes, Vianey, del manejo de la economía. Y en Reforma vamos a los maestros. Un reporte de cómo en los hechos tanto la CENTE como la Secretaría de Gobernación, con sus acuerdos sobre el manejo de los asuntos magisteriales, estarían violentando la reforma educativa y la ley educativa. ¿Por qué? Porque se premia a maestros que marchan, faltan a clases y no son evaluados. Así tenemos Reforma. El Universal, por otra parte, se concentra en Guerrero y Michoacán, señalando que Tierra Caliente es foco rojo en elecciones. Y esas entidades son escenario de asesinatos de políticos. En 10 años han matado a 29 alcaldes, diputados y candidatos. En los últimos años, 1/3 de los asesinatos de políticos se cometieron en esas entidades, donde pues este año, como en otras, habrá elecciones. Y tenemos Milenio, que atiende el caso de el regreso de algunos partidos al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. PRD, Morena y PT se resisten al diálogo. En cambio, con el INE avanzamos, pero no estamos satisfechos, dicen los 4 partidos reincorporados. Vianey. Aducen exigencias incumplidas, pide perredismo, legalidad e imparcialidad. Martí Batres de Morena urge a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, a poner en juego su liderazgo. Y Eduardo Gursa, aprobado en la unidad de fiscalización a cambio de Alfredo Cristalinas, que habría salido como una de las demandas de los partidos. Sol de México. Regresaron a la sesión del INE 4 de 7 partidos ausentes. En el mismo sentido, ovaciones, regresan 4 a la mesa del INE, se reintegran PAN, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y el Partido Humanista. La Razón deja el tema político y nos vamos con los seguimientos, los ecos de la Tuta. En la miseria y aislado, la Tuta vivió su último año como capo. Se escondía hasta en cuevas. Y ahí está la cueva en la que acabó su reinado. Es lo que nos cuenta hoy La Razón.
Muy bien, ¿y qué tenemos más como de grillita, de reflexiones? Reflexiones, sí. Tenemos la bitácora del director de Pascal Beltrán del Río hoy en Excelsior, donde hace un análisis de cómo la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral es de alguna manera la que estaría quizás explicando la crisis de esa institución. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un asunto de cotos de poder, en un reparto de la partidocracia que estaría pues poniendo en jaque a la institución más allá de las personas que lo dirigen, y esto estaría explicando la crisis que ahora afronta el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, en esta misma bitácora, Pascal Beltrán del Río nos comparte datos duros de por qué la PGR ha sido tan inestable, y esto tal vez explicaría, Vianey, cómo no se trata en la salida de Jesús Murillo también solo de un asunto del expediente de Murillo, sino también de una institución cuyas particularidades, dificultades, pues estaría obligando a hacer un relevo tan permanente. Dice, al margen de entender por qué se removió a Jesús Murillo Caram de la PGR, si hizo tan buen trabajo durante su paso por la dependencia, a juicio de muchos, incluyendo el de su jefe, el presidente de la República, el cargo de procurador no ha sido uno que por lo general dure todo el sexenio. En 14 periodos presidenciales, desde 1938, solo 4 funcionarios la han encabezado durante 6 años. Un total de 27 personas han ocupado el cargo de Procurador General de la República desde el 1 de diciembre de 1934. El promedio de duración de cada uno en el cargo ha sido de 1085 días. Murillo Caram duró 818, mismo plazo que tardó Enrique Peña en hacer el primer cambio de su gabinete, solo superado en ese rubro por 2 presidentes sexenales, Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortines. Tenemos también ya la parte de las candidaturas. Sí, ¿qué tal? Bueno, fíjate que me llama la atención que haya pocos comentarios de las pluris del PRI. No es, digamos, materia en las columnas institucionales, alguna que otra analiza, pero bueno, el fin de semana yo creo que más los memes en las redes sociales se encargaron pues de sintetizar la lista de las pluris del PRI con el caso de Carmen Salinas, la corcholata. Si no les iba a traer a sus guardias, si no la metían. Mi vida que quedó, yo me acuerdo que me escribían, oye, en serio, no es broma. No, está, de verdad está ahí. Y va a dar para mucho que hablar esta designación, que en los hechos solo lleva a un exsecretario de este gabinete. Se hablaba de que podía ir Aurelio Nuño, sí, ¿no? Que podía ir Emilio Chuaifet, que iría el secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida, y no, al final solo Carlos Ramírez Marín, y de alguna manera en lo que más se nota es Carmen Salinas, la corcholata, sí, y también muy subrayado la designación también de Mauricio López Velázquez, el líder del PRI en el DF, la mamá de Cuauhtémoc, ay, se me fue, siempre se me va, Cuauhtémoc de la Torre, Gutiérrez de la Torre, la mamá líder de ambulantes. También sería subrayable en alguna de las listas la hija de Manlio Fabio Beltrones, Silvana Beltrones, por ahí, digamos, pero no hay mucho análisis hoy. Sí, no hay. Más se centran en la supervivencia de Marcelo Ebrard, que según Frentes Políticos dice acto de magia. Ya es candidato a diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano. En su búsqueda desesperada por escapar de las responsabilidades debido a la línea 12, es capaz de todo, hasta de afirmar que los ataques en su contra son porque desafía el poder, o asegurar que el PRD fue el que abandonó la coalición de las izquierdas y no él. Dijo que el rechazo del PRD a su aspiración para ser diputado fue orquestado desde Los Pinos, y aseguró que se va de este partido tranquilo y con la intención de hacer cambios a favor de Movimiento Progresista. No se asombre, Ebrard está acostumbrado a cambiar de chaqueta, es priista, ex verde, ex perredista. ¿Así son sus compromisos? Bueno, y los que no quedan en una pluri o en una delegación, pues mejor se van a un huesito.
Eso nos cuenta hoy Templo Mayor, que luego de haber vestido playera tricolor con el PRI, azul con el PAN y amarilla con el PRD, dicen que Demetrio Sodi podría comenzar a vestirse de blanco, y no es porque se vaya a convertir en pastor evangélico ni porque vaya a vender pollos los domingos. Nada de eso, lo que pasa es que su nombre está sonando en el sector salud. Para más señas, dicen que el exdelegado de Miguel Hidalgo estaría por incorporarse al equipo de Manuel Mondragón en el Consejo Nacional contra las Adicciones, tema que le faltaba en su larga colección de cargos públicos. ¿Sabes qué pasa? La Miguel Hidalgo está viviendo un cisma ahorita muy interesante. Quería Demetrio Sodi de la Tijera repetir en Miguel Hidalgo, ya no se va a poder, se ve que ya le dijeron que no ella en el PAN, y es que sucede que además de que Víctor Hugo Romo tiene candidato David Razú en el PRD, que es el delegado actual, el PAN ha invitado a una candidata ciudadana que es Xochitl Gálvez, y creo que eso les ha venido a meter un ruido terrible, porque parece ser que si tiene buen cartel, de acuerdo con lo que nos comentaban este fin de semana, pues ahí la lleva en las encuestas por encima de varios de los aspirantes panistas. Hay todavía una semana de por medio para decidir, pero sí puso muy nerviosos a los perredistas, porque esa cartera y esa plaza ya fue del PAN, y quizás sería la única delegación donde el PAN podría estar, además de Benito Juárez, repetir en Benito Juárez, en la de Miguel Hidalgo, pues regresar. Muy bien. Y tenemos también ahí, trascendió, que nos cuenta, ya adelanta la agenda, dice que también la autoridad electoral alista más sanciones contra el Partido Verde por actos anticipados de campaña, además de que habrá nuevas medidas cautelares contra los anuncios donde participan los actores Raúl Araiza y Galilea Montijo. En las próximas horas se le impondrán 33 millones de pesos porque no ha suspendido propaganda en cines, y unos 7 millones de pesos más a las dos cadenas que difunden los spots del partido, mi querida. Oye, Vianney, ¿cómo va esta semana? ¿Cómo va a estar la cobertura mediática? Muy intensa. Por supuesto que tema muy fuerte es la gira del presidente a Gran Bretaña, su gira de Estado, o sea que lo vamos a ver en el Palacio de Buckingham, lo vamos a ver con la reina, lo vamos a ver también con estas ceremonias pues tan de los Lord que hacen allá en Londres, y ahí estaremos dando seguimiento. Hoy va a ser recibido por representantes del gobierno británico. También hoy en la Cámara de Senadores están programadas comparecencias con miras a designar al nuevo ministro de la Corte, y aquí pues el tema más controvertido es la postulación de Eduardo Medina Mora como candidato. Ahora él es embajador de México en Estados Unidos, pero hay también toda una controversia de que si ahí estaría metiendo el gobierno mucha mano al llevar a este pues ex funcionario transexenal, porque también fue funcionario calderonista, claro, ¿no? Y tenemos también en la agenda para hoy, Vianney, audiencias públicas en el Senado para continuar con el proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia. En Cámara de Diputados la cosa también está cargadita. Vamos a tener hoy sesión de la Comisión Especial de Línea 12, que va a empezar a decidir qué hacer con el informe, qué tanto va a alcanzar y qué tanto va a golpear a Marcelo Ebrard. Van a empezar los perredistas a definir quién podría ser el perredista que va a sustituir a Silvano Aureoles Conejo en la presidencia de la Cámara de Diputados, porque al parecer siempre sí le van a respetar su año completo, y entonces no sería el Verde a través de la persona de Tomás Torres Mercado, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien podría estar comandando la presidencia. Vamos a ver, todavía va a haber mucha grilla en las próximas horas. También tenemos, Vianney, pues en el INE, esta discusión de las multas, discusión si regresan o no los partidos que faltan. Tendríamos también en el estado de Guerrero inicia el registro de candidatos a gobernador con miras a los comicios del próximo junio. Y en Colima ya se dará el banderazo el próximo sábado a la contienda por la estatal, y ahí también tenemos igualmente el miércoles el reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la cual encabeza Angélica de la Peña y que tiene previsto... Ya nos vemos en punto de las 7. Por supuesto, Vianney, semana intensa con mucha grilla, y aquí le ofrecemos tener con lujuria de detalles.